El estudio de la partitura es una parte más de lo que en nuestra escuela denominamos técnica de dirección. La técnica de dirección no se basa única y exclusivamente en el movimiento de las manos ni en el lenguaje no verbal, sino que lo más importante de todo es nuestra idea musical de la obra que vamos a dirigir. Es decir, lo más importante es qué es, interpretativamente hablando, lo que nosotros como directores vamos a hacer, vamos a transmitir a la orquesta. ¿Cuál es el valor añadido que nosotros vamos a aportar a esa interpretación? ¿En qué gana, cómo gana el mundo? ¿En qué gana el mundo con que nosotros dirijamos esa obra en concreto? Es decir, ¿qué vamos nosotros musicalmente a aportar mediante nuestra dirección o nuestra interpretación de una determinada obra? Para todo es fundamental, sobre todo, tener en nuestra mente una idea lo más importante, lo más artísticamente interesante posible de la obra, de lo que vamos a hacer. Y todo, como digo, comienza fundamentalmente con el propio estudio de la partitura. Gracias al estudio de la partitura, nosotros vamos a ser capaces de tener una idea de la obra, vamos a ser capaces de saber qué queremos hacer con la obra. Gracias al estudio de la partitura y gracias a nuestra imaginación creativa, vamos a ser capaces de ver más allá de las notas, ver más allá de los sonidos. Creo que todos ya habréis leído el último artículo que he publicado en mi blog que habla sobre la interpretación musical. Concretamente me servía de ejemplo el minueto de la Sinfonía 40 de Mozart que dirigí con la Orquesta Sinfónica de Huelva. Les decía en ese artículo, si no lo han leído les invito a que lo lean, es muy interesante creo. Les decía que había cierto jugador de hockey americano al cual le preguntaban que, bueno, que cómo es que era el mejor jugador de hockey de los Estados Unidos cuando no era el jugador más rápido, ni siquiera el más fuerte, ¿no? ¿Dónde radicaba realmente su secreto? Y él respondía que el secreto era que cuando el resto de jugadores solamente iban hacia la pelota, él se adelantaba más allá, tenía una visión futurista y él intentaba adivinar hacia dónde iba la pelota en los siguientes segundos y por lo tanto se adelantaba a la jugada y ese era uno de sus principales secretos. Esa capacidad de ver más allá, esa capacidad de imaginativa, esa capacidad creadora es muy importante en un director de orquesta. Y en ese momento de estudio, en el periodo de estudio, es muy interesante porque ahí es donde el maestro va a poder imaginar qué es lo que se esconde detrás de los sonidos, va a poder recrear en su mente qué es lo que quiere hacer con la obra, cuáles son sus principales estrategias interpretativas, qué es lo que él va a hacer, cómo le va a aportar valor a esa interpretación musical. Y por lo tanto, el estudio de la partitura yo considero que es uno de los momentos más especiales, los mejores, el momento más importante sin duda, que todos tenemos que tener en cuenta y que tenemos que aprovechar al máximo. Para realizar nuestra clase de hoy les voy a proyectar una presentación que me va a ayudar a argumentar todos los datos que quiero transmitirles en la clase de hoy. Fíjense, el estudio de la partitura realmente lo que consiste es en la realización de una serie de conexiones neurológicas. Es decir, cuando nosotros vamos a estudiar una partitura que no conocemos y solamente miramos la partitura en sí, todo nos parece nuevo, todo aparece ante nuestros ojos totalmente novedoso. Y tenemos que estar constantemente mirando cada uno de los signos porque tenemos que ir entendiendo cada uno de esos signos. Mediante el estudio de la partitura, fundamentalmente nosotros lo que vamos a hacer es realizar una serie de conexiones neurológicas
de forma que la asimilación del contenido de la partitura cada vez va a ser mucho más rápido y va a estar más asimilado por nuestro cerebro. Precisamente porque cada vez que estudiamos la partitura, cada vez que veamos lo que está contenida en esta partitura, y ahora más adelante explicaré el proceso de memorización o de interiorización de la partitura, a medida que vamos haciendo ese esfuerzo, las conexiones neurológicas se van creando, de forma que la partitura poco a poco va entrando a formar parte de nuestro propio cerebro. Es decir, vamos a entender cada vez mejor todos los signos que se hayan contenidos en una partitura. Para que existan las adecuadas conexiones neurológicas, uno no tiene más remedio que hacer un esfuerzo intelectual para poder comprender y asimilar todas esas informaciones que aparecen contenidos en una partitura, bien sea compás, las distintas notas, las dinámicas, las articulaciones, los diferentes instrumentos, diferentes entradas, los planos sonoros, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros tenemos que intentar meter en nuestro cerebro toda esa documentación y eso se hace mediante las conexiones neurológicas. Y hacer conexiones neurológicas no solamente se hace viendo la partitura y siguiendo la partitura, sino que hay que hacer un esfuerzo intelectual, que en unos minutos vamos a hablar de él, para que poco a poco esa obra cobre vida en nuestro cerebro, incluso en nuestra imaginación, porque no solamente vamos a intentar meter los datos de la partitura, sino que vamos a intentar que esos datos tengan un sentido determinado. Es decir, ese sentido determinado va a ser ese valor añadido que nosotros vamos a hacer sobre la partitura. Es nuestra propia visión de la obra, de forma y modo que en nuestra mente ya no van a estar aisladamente los signos musicales, sino que van a estar una representación general de la obra. Fíjense lo que le voy a decir en este momento y por favor estén muy atentos a esta información. La información que tiene que tener el director de orquesta sobre la partitura no es equivalente al sumatorio de todos los datos que aparecen en la partitura. Repito, el que nosotros conozcamos individualmente todos los datos que aparecen en una partitura a nivel de sonidos, a nivel de dinámicas, a nivel de articulaciones, a nivel de instrumentación, etc., el todo no equivale a la suma de sus partes. Es decir, para tener una partitura en nuestra mente no basta con conocer todos los detalles, porque en este caso el todo no es igual a la suma de las partes. La representación que en nuestro cerebro tenemos que tener de la obra es una cuestión totalmente diferente al estudio aislado de cada uno de los detalles. Digo esto porque hay muchas veces que los alumnos de dirección, y muchos directores también, señalan cada una de las indicaciones que aparecen en la partitura, sea de articulación, sea de dinámica, sea la que sea. Incluso lo colorean, le dan colores, hacen muchas anotaciones, ¿no? Y luego intenta como leer toda esa gran información, esa autopista de información que han señalado. Sin embargo, el ver cada uno de esos detalles no es suficiente para que el director tenga una idea global de la partitura, para que el director sepa en cada momento qué es lo que debe hacer, cuál es su visión de la obra, qué valor añadido él va a aportar a la obra. Aunque eso sí, para tener esa representación, para saber exactamente lo que queremos hacer, nosotros tenemos que mirar al detalle, pero tenemos que intentar que cada uno de esos detalles nos aporten una serie de pistas que nos hagan descubrir la realidad que se encuentra detrás de todos esos signos. Es decir, no vale para nada el que al estudiar una partitura anotemos todos los signos que aparecen. Incluso fíjense que hay muchísimos directores que hacen un análisis armónico de todos y cada uno de los acordes que aparecen en una partitura. Permítanme decirle que para mí eso es una labor realmente muy interesante si uno realmente está estudiando armonía o si es compositor,
pero créanme que como director es algo que considero que no es realmente importante, aunque ciertamente puede resultar bastante curioso el poder analizar determinados acordes que sí que tienen un valor especial, que nos aportan una información valiosa. Pero el conocer absolutamente todos y cada uno de los acordes que hay en una partitura, creo que realmente es una cantidad de información tremenda que hay que sumar a toda la demás cantidad de información que el director tiene que tener en su cabeza, de forma que es imposible que el cerebro pueda retener todo ese tipo de información en todo momento. Es decir, es mucho más interesante que el cerebro, como veremos más adelante, actúe de forma selectiva, prestándole atención solamente a aquellos datos realmente significativos, esos datos relevantes, esos datos sustanciales que nos van a servir para dar valor a la obra que vamos a interpretar. Y todo aquello que no nos aporte valor, todo aquello que no nos sirva, es algo que el director tiene que intentar descartar totalmente del cerebro. El cerebro, repito, actúa de una forma totalmente selectiva. Este es el cerebro humano. Fíjense, si yo les preguntara a todos ustedes que íbamos a hacer el ejercicio, ¿no? Piensen, cada uno de ustedes, ¿qué hizo en el día de ayer, desde que se levantó hasta que se acostó, minuto a minuto? Realmente es imposible que todos recordemos minuto a minuto qué es lo que hemos hecho. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestro cerebro está eliminando toda la información que es irrelevante y se queda con la información que realmente es la sustancial. Y esto es algo muy importante cuando analizamos una partitura, cuando estudiamos una partitura. No se trata de analizar todos los acordes, de anotar todas las entradas, de anotar todas las dinámicas, porque pequeñas que sean, de anotar todas las articulaciones. Es decir, no se trata de hacer eso que a algunos de ustedes yo sé que les gusta mucho hacer, ¿no? Que es tener sus colores, el rojo, el amarillo, el verde, el naranja, y señalar todos los detalles que aparecen en la partitura, y uno ve la partitura que parece realmente un cuadro impresionista, lleno de colores, de multicolores, que es muy bonito estéticamente, pero realmente no sirve para nada, porque el cerebro, como digo, no puede ir eh, viendo y analizando cada segundo las miles de datos que van apareciendo en una obra, sino que tiene que tener una representación, una idea en su cerebro selectiva de aquellas cosas que sustancialmente son importantes y que van a fundamentar principalmente su interpretación, aportando valor y en fin, y aportando pues un poco toda esa idea que uno quiere realizar como intérprete y como director. Fíjense, hay una posibilidad de estudiar, que es lo que yo denomino el estudio pasivo. ¿El estudio pasivo qué es? Pues un poco es esto que yo le estaba comentando. Uno coge su partitura, que aparece inmaculada, y tiene 10 colores, y entonces uno empieza a señalar todas las entradas. Las entradas las vamos a señalar con un color azul. Ahora vamos a señalar las dinámicas con un circulito verde. Cuando sea dinámica fuerte, con un circulito rojo. Cuando haya una articulación determinada, la vamos a señalar con un color naranja. Es decir, todo esto parece una feria llena de lucecitas, ¿no? Luego vamos a hacer con un lápiz, vamos a anotar todos los acordes que aparecen en una obra. Imagínense una sinfonía de Bruckner que dura una hora, los miles de acordes que aparecen. Bueno, pues uno hace el trabajo de chinos de anotar todos y cada uno de los acordes que aparecen en la obra. Además, vamos a analizar toda la estructura a nivel de movimientos, secciones, temas, motivos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hemos hecho una cantidad, incluso las notas, vamos a intentar saber qué es lo que está tocando el oboe segundo, vamos a ver qué está tocando la viola, vamos a saber qué está tocando el fagot segundo. Es decir, toda esa inmensa cantidad de información, tenerla en nuestro cerebro presente en todo momento, eso realmente es todo lo contrario a lo que yo recomiendo que haga un director de orquesta. Fundamentalmente, ese estudio pasivo significa simplemente que yo anoto la partitura y luego voy siguiendo con la vista. Pero yo no estoy ejerciendo el músculo del cerebro.
Ese estudio pasivo, fíjense que es como esta señorita tan bella, ¿no? Que además tan a gusto que está, como están viendo, le están dando un masaje, ¿no? Ese es el estudio pasivo. Es decir, uno está disfrutando y alguien le está haciendo el trabajo por él. Es como cuando uno le hacen la gimnasia pasiva. Hay un fisioterapeuta que le mueve la pierna y le va haciendo el ejercicio y uno cómodamente está tumbado en la camilla. Pero esto es una gimnasia totalmente pasiva. Lo que es mucho más interesante para fortalecer el músculo del cerebro no es tanto la realización de esa gimnasia pasiva, de ese estudio pasivo, es decir, de anotar sobre la partitura todos esos datos y luego no perder de vista la partitura y seguir todos y cada una de esas indicaciones que hemos anotado. Esto sería la gimnasia pasiva. Eso no es interesante porque fíjense, y atento a otra frase importante, otro consejo importante que les quiero transmitir en el día de hoy. Si bien no es indispensable que el director de orquesta dirija de memoria, sin partitura, es decir, no es indispensable. Hay directores que tienen una gran capacidad memorística y que tienen la capacidad pues, de en poco tiempo tener en su cabeza la conservación de la primavera y poder dirigirla sin necesidad de utilizar ninguna partitura. Esto no es lo indispensable, no es indispensable el tenerlo todo en la memoria. Pero lo que sí es indispensable es que para que podamos hacer música, para tener un criterio sobre lo que vamos a hacer, para tener una idea exacta de qué es lo que musicalmente queremos, para haber desarrollado esa imaginación creativa, es necesario, es conditio sine qua non, que el director conozca todos y cada uno de los detalles que aparecen en la partitura y que al analizar todas esas pistas que aparecen en la partitura, el director se haga una idea en su cerebro de qué es lo que musicalmente quiere hacer. Dicho de otra forma, atención a esta frase importante. Todos y cada uno de los datos que aparecen en una partitura deben de servirte para, como si fueran unas pistas, para tomar una determinada decisión, interpretativa, por supuesto. Es decir, yo voy analizando los distintos detalles, los más significativos, los más sustanciales que aparecen en una partitura, pero no solamente lo hago por el hecho de saber que este es un acorde de cuarta y sexta, o no señalo esta entrada por saber que entra aquí el oboe, sino que yo detecto toda esa información relevante para que en base a esa información yo me haga una idea en mi mente de qué es lo que musicalmente quiero hacer. Es decir, son pistas, los signos musicales, el análisis musical, deben ser un método para hallar pistas que me conduzcan a tomar una decisión determinada sobre la interpretación que voy a hacer, sobre el valor añadido que yo voy a aportar a esa obra. Porque, lógicamente, cada vez que cada uno de ustedes se sitúe frente a una orquesta, frente a una banda, o frente a un coro, frente a cualquier tipo de agrupación musical, instrumental o vocal, tiene por supuesto que tener una idea muy clara de qué música es la que quiere hacer, cuál es su idea musical y además tiene que hacerse una pregunta. ¿De algo cambia el mundo, de algo favorece el mundo el que yo dirija esta obra? Porque si uno llega a la conclusión de que el que él dirige esa obra no va a aportar absolutamente nada, sinceramente yo recomendaría que se quedara en su casa, viendo la televisión, posiblemente disfrute muchísimo más. Siempre que tengamos que interpretar, que dirigir, que hacer una obra, bien sea como directores, bien sea como cantantes, como instrumentistas, tenemos que intentar siempre pensar en qué es lo que vamos a aportar, en qué va a mejorar el mundo con que yo dirija esta obra, qué valor añadido es el que yo voy a dar a esta obra. Y por supuesto que ese valor añadido, que esa idea musical que vayamos a hacer, la hemos obtenido gracias a ese estudio de los distintos elementos sustanciales significativos que aparecen en la partitura. Por lo tanto, el estudio de la partitura nos debe hacer llevar a tomar unas conclusiones, unas decisiones interpretativas, de forma que tengamos un criterio musical, ese criterio musical aporte valor al grupo y gracias a nuestra acción consigamos que una obra musical, lejos de ser simplemente una ejecución
de distintas notas se convierta en una explosión de emociones, una explosión espiritual, una comunicación en general, pues tanto con la orquesta como por el público. Pero para eso no podemos hacer la gimnasia pasiva, es decir, no podemos hacer estudio pasivo, es decir, no vale tener la partitura delante, marcar el compás y seguir la partitura. Porque si nosotros no nos hemos ya metido en nuestra mente qué es lo que queremos hacer en cada momento de la partitura, no estaremos preparados, a mi modo de ver, para situarnos frente a la orquesta y poder hacer nuestro trabajo realmente como intérpretes y como directores. Por el contrario, de lo que se trata es que hagamos un estudio activo. Y fíjense que es muy importante, por favor, que recuerden esta palabra. Estudio activo. El estudio activo es como cuando nosotros hacemos el ejercicio muscular por nosotros mismos, es decir, es como cuando cogemos una pesa y empezamos a hacer musculatura con el brazo, o como en el ejemplo, en la imagen que estamos viendo en la pantalla, como cuando hacemos flexiones y hacemos un ejercicio plenamente activo. Nosotros tenemos que ejercitar el músculo de nuestro cerebro de una forma activa, y ahora les voy a explicar cómo vamos a ejercitar el músculo del cerebro de una forma activa. Pero como les digo, de nada nos sirve estudiar de forma pasiva, de nada nos sirve simplemente añadir, subrayar todas las indicaciones y luego seguirlas. Eso no sirve de nada. Tenemos que hacer el gran esfuerzo activo para conseguir nuestros objetivos. Lola, por ejemplo, nos está preguntando que en ese caso lo que tenemos que memorizar es la música, no la partitura. Efectivamente, pues ya te ha respondido César, y estoy totalmente de acuerdo con César en tu respuesta, que efectivamente lo que tenemos que memorizar es la música y no la partitura. Elio también nos comenta que con las tecnologías actuales es recomendable escuchar versiones si es posible al estudiar las partituras. Pues claro que sí, Elio, de esto vamos a hablar más adelante. Pero voy a continuar porque fíjense que este momento es muy importante, lo que le hablo del estudio activo. Y le voy a explicar, y por favor, si no lo comprenden bien, me lo dicen en el chat porque vuelvo a explicarlo todas las veces que sea necesario. Pero por favor, todos muy atentos a partir de ahora y atentos a esta explicación del estudio activo. Porque es muy importante, esto va a ser un paso muy importante para todos en el estudio de la obra. Le voy a explicar en qué consiste el estudio activo. El estudio activo consiste en indagar, investigar las pistas que aparecen dentro de una partitura. Algunas veces esas pistas van a ser pistas armónicas, otras veces van a ser pistas instrumentales, otras veces van a ser pistas dinámicas, es decir, significa que vamos a investigar los distintos elementos que aparecen en la partitura y solamente, y atención a esto, solamente vamos a tener realmente en nuestro cerebro aquellas pistas que consideremos realmente importantes, las que consideremos que van a influir positivamente o decisivamente en nuestra interpretación. Aquellos datos que no sean relevantes para nuestra investigación, no perdamos ni un segundo de tiempo en prestar atención, porque uno siempre puede recurrir a la partitura para ver el detalle, pero un director de orquesta no necesita saber todas las notas que están haciendo todos los instrumentos al mismo tiempo, ni todas las dinámicas que están haciendo los instrumentos al mismo tiempo, ni todo lo que está ocurriendo al mismo tiempo en la partitura. De hecho, les voy a decir más. Si algún director de orquesta, de banda o de coro, le dice a ustedes en algún momento que sabe exactamente, en todo momento de la obra, desde el principio hasta el final, qué es lo que están tocando todos los instrumentos, dónde entran las entradas para todos los instrumentos, la dinámica de todos los instrumentos y las articulaciones de todos los instrumentos, el que a ustedes le diga eso simplemente le puedo decir tranquilamente que les están mintiendo. No es posible, y no es porque lo diga yo, sino porque nuestro cerebro no funciona así. De la misma forma que no es posible recordar minuto a minuto qué es lo que hemos hecho hoy, por ejemplo, desde que nos hemos levantado por la mañana hasta este preciso momento. Eso no es posible simplemente. Y por lo tanto nuestro cerebro debe de actuar y actúa de una forma selectiva. Y esto deben ustedes de verlo con total pragmatismo y deben ser totalmente realistas. A mí sería para mí
bonito decirle, no, 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 el director tiene que tener toda la partitura en su mente, ¿no? Tiene que saber todo lo que están tocando todos los instrumentos en cada momento, debe saber todas las entradas, todas las dinámicas, todo. Eso sería muy bonito por mi parte, ¿no? Pero sin embargo, simplemente les digo que eso no es real. Aparte que no es real, que ese no es el verdadero trabajo que tiene que realizar el director, sino que el director realiza el trabajo fundamentalmente mediante ese estudio activo, que consiste fundamentalmente en que yo, por ejemplo, imagínense los primeros 8 compases de una obra. Analizo el compás que está escrito, la dinámica en la que está escrito, los instrumentos que aparecen, si hay algún tipo de acorde interesante, alguna cuestión de tipo interesante, y yo intento analizar todo eso y con toda esa información lo que yo voy a intentar es tener en mi mente una imagen de la música que yo quiero hacer mediante esos signos. Es decir, yo lo que tengo que intentar es intentar saber esos signos musicales, qué es lo para qué me sirve a mí, qué pistas, qué datos me están aportando, de forma que mediante esos datos o gracias a esos datos yo tome una decisión interpretativa. Es decir, aportando mi visión creativa y mi imaginación, analizo unos datos y yo tomo unas conclusiones. Pues bien, yo lo que quiero es que ustedes no se queden con los datos, sino lo que quiero es que ustedes se queden con las conclusiones. A mí no me sirven los datos. Es decir, un juez, cuando tiene que tomar un veredicto, analiza los distintos datos. Y puede tener, hay instrucciones que tienen 20.000 folios. ¿Ustedes realmente piensan que un juez puede tener en su mente, palabra por palabra, lo que aparece en los 20.000 folios? Es imposible. Pero lo que sí es, o lo que ocurre es que el juez, viendo la información, la relevante de esos 20.000 folios, le hace tener una consideración y el juez en este caso lo que tiene en su mente no es todas y cada una de las palabras, sino una determinación que ha tomado en base a esos signos. A eso es lo que yo llamo un estudio activo, es decir, que por medio del análisis de los signos significativos, yo como director y como intérprete debo de tener una conclusión. Y esa es la conclusión la que yo voy a tener en mi mente. Y fíjense que puede ser, por ejemplo, una conclusión sobre el sonido. Pero yo tengo una conclusión sobre el sonido, sobre lo que quiero oír, sobre el fraseo, sobre la sonoridad, sobre todo. Y cuando me pongo a dirigir, en el momento en el que lo que yo estoy oyendo no concuerde con esas conclusiones que yo tengo en mi mente, inmediatamente yo voy a trabajar para intentar asemejar aquello que está sonando con la idea que yo tengo en mi mente. Y a eso es a lo que yo llamo un estudio activo. Es decir, no solamente ver y detectar las cosas, que eso es el estudio pasivo, aquellos directores que todos lo señalan, sino tomar decisiones y que ese estudio de los distintos elementos me hagan ver y tomar unas conclusiones desde el punto de vista interpretativo. Y esas consideraciones son las que yo voy a tener en mi mente. Bueno, yo me gustaría preguntar si han entendido, es un poco difícil de explicar todo esto, pero quería preguntar si han entendido exactamente lo que yo quiero explicar con lo del estudio activo, ¿no? Lola está diciendo que efectivamente que decía que la música es lo que está entre las notas. Efectivamente, pero eh, lo que quiero decir es que no se queden con los signos y no señalan los signos, ni siquiera todos los acordes, ni siquiera todas las entradas, ni siquiera todas las articulaciones, sino que lo importante es que en base a esos signos ustedes tomen conclusiones, tomen ideas interpretativas, ideas que aporten valor, sobre todo como les decía anteriormente con el jugador de hockey, que intenten ir 3 segundos más allá de la pelota, es decir, no miren hacia donde está la pelota, sino que miren un poco más hacia allá. Agustín está hablando que si podíamos ejemplificar con una partitura, por supuesto que sí, lo tengo preparado para hacerlo más adelante. Pero bueno, yo quería un poco que tengan en principio esta idea general. No se queden a la hora de estudiar una partitura simplemente con los signos, porque la cosa en sí no es el fin, no es el sumatorio de cada uno de los signos, sino que mediante el estudio de los signos relevantes, los verdaderamente significativos, vamos a tener unas conclusiones musicales. Y lo que yo quiero que ustedes tengan en sus mentes es las conclusiones musicales y no los signos. Esto es un poco
la idea que yo les quiero transmitir. Y créanme que todos los grandes maestros, si ustedes le pararan dirigiendo a mitad de una obra y le preguntaran, maestro, por favor, sin mirar la partitura, dígame qué nota toca el fagot segundo en este compás. Estoy casi totalmente seguro que no tendrán ni idea. Y si le preguntan más, imaginemos que sea una obra de Mahler, ¿me puede decir, por favor, la tercera flauta, qué dinámica o qué articulación tiene escrita en esta nota? A no ser que sea una nota muy relevante, estoy totalmente seguro que ningún director de los más famosos, de los más conocidos, de los que ustedes quieran, ninguno va a tener esa información, porque simplemente el cerebro no funciona así. Pero, por el contrario, sí que todos esos grandes maestros saben y tienen una idea de lo que realmente quiere hacer. Y esa idea no es una idea caprichosa, sino una idea que han extraído gracias al estudio de los diferentes elementos, ojo, los fundamentales, los importantes, los significativos. No todos, por favor, de nada sirve que hagan un análisis armónico de toda la obra. No me sirve para nada. Sí que me sirve que ustedes detecten algún tipo de progresión armónica interesante, si con eso ustedes van a tomar una decisión interpretativa. Es decir, todo lo que ustedes estudien tiene que aportar un dato significativo para tomar una decisión interpretativa. Toda aquella información que aparezca en la partitura, que a ustedes no les sirva para tomar ninguna determinación interpretativa, olvídense de ella. No sirve para nada. Solamente sirve lo que nos aporta valor. Lo que no nos aporta valor no nos sirve para nada. Es decir, ¿para qué le sirve a usted saber que el compás 14 hay un acorde de cuarta y sexta, que luego le sirve un acorde de séptima dominante, luego hay un acorde de séptima sobre el segundo grado? Si con esa información usted no va a hacer nada, usted no va a tener ninguna decisión interpretativa. ¿Para qué le sirve a usted tener esa información? Para nada. Sin embargo, puede que haya una información sobre un determinado acorde, sobre una determinada sección, sobre una determinada fórmula rítmica, sobre un determinado fraseo, sobre una determinada articulación, sobre una determinada dinámica, etcétera, que esa información sí sea sustancial, sí sea relevante para su investigación. Y esa es la que usted tiene que tener en su mente y le tiene que servir para tomar una decisión interpretativa, para que es ver qué es lo que usted va a aportar de valor a la obra. Porque si no va a aportar nada de valor, pues realmente el estudio que está haciendo no sirve absolutamente para nada, ¿no? Dice Javier que eso que acaba de decir es lo que más me cuesta que entender la gente, que no son decisiones caprichosas. Efectivamente, pues no son decisiones caprichosas en base a que uno las hace por medio del estudio. Es decir, cuando uno, por ejemplo, encuentra que hay un acorde de séptima dominante que crea cierta tensión y quiere esa tensión quiere reforzarla, la está reforzando no porque piense que es algo caprichoso, sino porque hay una determinada tensión. Es decir, los signos nos deben hacer tomar decisiones, pero no en base a nuestro capricho, sino en base realmente al significado de los propios signos. Sergio dice que salvo que entendiendo acorde provoca un determinado sonido por tensión, energía, etc. Vicente dice que las duraciones de los movimientos, número de compases. Pues exactamente igual, Vicente. Yo quiero desmitificar un poco toda esta cuestión que, en fin, que yo sé que queda muy bien, ¿no? Decir, oye, pues el director tiene que analizar todos los acordes, todo, eso está muy bien, ¿no? Y además, si ustedes tienen tiempo, pues pueden hacerlo. Créanme que cuando un director titular que tiene que dirigir todas las semanas un repertorio diferente, realmente no tiene tiempo de material de hacer toda esa labor, es imposible. Eso es una labor, eso es muy bonito de una forma utópica, pero realmente eso no es posible. Ahora, si uno, por supuesto, si uno tiene todo un año para estudiar una partitura, tiene tiempo y le gusta, pues haga usted todo el análisis que quiera, como si usted quiere contar todas las cabezas de semicorcheas que aparecen en la partitura. Bueno, pues magnífico, ¿no? Pero esto realmente no es algo sustancial. Vuelvo a repetir que lo importante es analizar la información sustancial, y esa información sustancial es la que a usted le tiene que dar pie para tomar sus propias decisiones musicales y artísticas, para encontrar los elementos que gracias a ellos usted va a aportar valor a esa obra. Y todo aquello que no aporte valor, toda aquella información que a usted no le sirva para nada, pues no le sirve para nada. Mire, yo recuerdo cuando yo estudiaba, hacía mi doctorado en La Habana, en Cuba. Recuerdo que en cierta ocasión me preguntó uno de los profesores, les hablo ya de bastantes años, me preguntó que si era cierto, decía Navarro, ¿es cierto que en España hay gente que compra discos que nunca oye y que compra libros que nunca lee?
Yo me quedé, claro, la pregunta nunca me habían hecho esa pregunta, ¿no? Efectivamente me quedé pensando y dije, pues sí, la verdad es que sí, aquí pues todo el mundo compra discos que nunca lee y compra libros que nunca lee, discos que nunca oye, ¿no? Y entonces me decía, bueno, entonces para qué lo compran? Es decir, ¿para qué compran algo que no les va a servir? ¿Para qué ustedes pierden el tiempo analizando algo que no les va a servir de forma interpretativa? Eso sí, dediquen todo el tiempo que tengan en trabajar, en analizar en profundidad en aquellos datos, en aquella información que aparece en la partitura que sí que sea relevante para tomar un determinado tipo de decisión, para que ustedes tomen una idea de la música que quieren hacer. Por lo tanto, antes lo decía Lola, no se trata de memorizar los signos, sino se trata simplemente de hallar la música que uno quiere hacer. Y para hallar la música que uno quiere hacer, tiene que estudiar los signos relevantes, los signos que aportan información. Y esto es un poco muy interesante que creo que deben todos recordar. Vamos a continuar. Fíjense, esta es una buena diapositiva que quiero que todos puedan ver. Fíjense que en esta diapositiva ven cómo hay una cantidad de informaciones tremendas. Imagínense que vamos todos conduciendo nuestro coche o nuestro carro, como dicen nuestros amigos de América Latina, y fíjense que llegado un momento vamos a 120 kilómetros por hora y vemos en una milésima de segundo estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 informaciones que hay de tráfico. ¿Ustedes realmente creen que nuestro cerebro es capaz de captar en una milésima de segundo toda esa información? Que es imposible. Nosotros cuando vamos conduciendo, fundamentalmente nuestro cerebro se queda con las informaciones relevantes, las verdaderamente importantes que hace que la conducción pueda desarrollarse de forma conveniente. Esa es la misma forma que nuestro cerebro tiene que actuar cuando estudiamos una partitura, solamente atendiendo a la información que es relevante. Si, por ejemplo, llegado el caso, está usted ensayando y le pregunta el fagot segundo, maestro, por favor, ¿me puede decir qué nota es la que tengo escrito en el compás 48 porque no se ve claramente en mi partitura? Pues el maestro coge la partitura y mira el compás 48 y dice, pues una nota es un sol. ¿O qué dinámica es piano? Eso tiene la partitura. Pero no hay que memorizar ni que atender a todas las informaciones, por favor, solamente a las que a ustedes le vayan a servir, las que sean relevantes para tomar una decisión de tipo interpretativo. Créanme que es la forma en la que actúa el cerebro del director. El cerebro del director actúa de forma totalmente selectiva. No hay ni ha habido ningún director de orquesta que pueda retener en su mente los millones de informaciones que aparecen en una partitura, pongamos la consagración de la primavera. No es posible, pero sí que todos ellos saben cuál es la información relevante, saben qué hacer con esa información relevante y saben y tienen una idea de qué música van a hacer, cómo van a aportar valor gracias a la interpretación de esa información relevante que anteriormente vieron. Información relevante, solamente lo importante. Es importante, como les digo, que funcionen así. Incluso cuando vamos a decir el concierto, incluso todavía es mucho más interesante tener solamente aquella información, la más importante, la que nos va a servir para tomar nuestras propias decisiones. Y ahora vamos a hablar sobre el proceso de estudio. Y anteriormente no recuerdo exactamente quién era el que hacía esa aportación, pero es muy importante, la que hacía la aportación de las audiciones. Pues claro que sí. Yo sé que hay muchos autores que dicen que desaconsejan el que cuando un director de orquesta o cuando un pianista o cuando un violinista vaya a hacer el estudio de una obra, que haga audiciones. Porque dicen que supuestamente se puede uno corromper, porque cuando uno oye cómo lo está haciendo otro intérprete, pues piensan como que uno es idiota y lo va a hacer exactamente igual como lo está haciendo la audición que está escuchando en ese momento. Sin embargo, yo quiero romper una lanza totalmente a favor de las audiciones. Por favor, cuando estudien una partitura, yo les aconsejo que tomen en consideración diferentes audiciones. Si es posible, audiciones que sean solventes, de orquestas e intérpretes que sean solventes, que tengan una garantía, no del primero que ustedes encuentren por ahí, y que yo les animo a que ustedes hagan una lectura de la partitura, en primer lugar, con una audición.
tengan su partitura y sigan la audición. Incluso antes de eso, que oigan la partitura, incluso antes de llegar a mirar, perdón, que oigan la audición antes de llegar a tan siquiera mirar la partitura. Que permitan que la música entre a formar parte de ustedes mismos, que se llegue a interiorizar de la misma forma que conocemos a una persona. Es decir, uno va, no sé, en su caso, pues el marido o el novio, la novia o la mujer, ¿no? Pues cuando la conocimos, pues, oye, uno la conoce por alguna circunstancia aparentemente totalmente casual y poco a poco se van conociendo pues simplemente frecuentándose, viéndose, tomando contacto con esa persona, ¿no? Y yo pienso que eso es una forma muy bonita también de conocer una partitura, ¿no? Entrar en contacto con ella, qué forma más interesante que hay que entrar en contacto con ella precisamente oyéndola, ¿no? Precisamente escuchándola, permitiendo que esa obra le hable de una forma totalmente libre, sin que el director cuando entra a oírla entre con ningún tipo de idea preconcebida o de prejuicio, ¿no? Esa es una primera cuestión que creo que es importante. Oír diferentes interpretaciones, diferentes audiciones que sean solventes, ¿no? Luego creo que es interesante que uno pueda hacer una audición ya siguiendo la partitura, ¿no? Creo que es una cosa interesante. Y la tercera audición que yo les recomendaría hacer es que volvieran a oírla con la partitura en mano y que sobre una partitura, que por cierto les aconsejo que la partitura que utilicen de estudio sea una fotocopia, es decir, una partitura en la que van ustedes a guarrear, que van a ensuciar, porque y luego tengan la original, la tengan totalmente reservada, porque es necesario cuando uno estudia una partitura ensuciar con muchas anotaciones, investigar todo eso, eso requiere un trabajo realmente de escritura, de ensuciar, como digo, toda la partitura. Por lo tanto, creo que es interesante hacerla con una partitura, una fotocopia, ¿no? Y esta tercera audición, les decía, la podemos volver a hacer y sobre la audición vamos señalando en la partitura aquellos aspectos que nos vayan resultando de alguna forma interesantes o novedosos. Puede ser una determinada combinación armónica, puede ser alguna idea secundaria que parece que tiene mucho interés, puede ser un acompañamiento rítmico, puede ser pues un sonido que aparece en segundo plano pero que creemos que es muy importante, puede parecer un rubato, en definitiva que vayamos anotando aquellas cuestiones que de alguna forma conquistan nuestro interés, de alguna forma nos resulta interesante. Y después de haber hecho ese trabajo, entonces llega el momento en el que uno ya se enfrenta con la partitura en sí misma y va viendo cómo van apareciendo los distintos elementos, las distintas notas, los distintos signos. Especialmente vamos a darle una especial relieve a esas cosas que hemos subrayado, que en la audición nos resultaron interesantes. ¿Por qué esta armonía me resulta interesante, ¿no? O por qué aquí este pasaje creo que aporta algo de valor, o incluso que vayamos anotando las ideas que nos vayan sugiriendo los grandes maestros en sus interpretaciones. Fíjense, cuando tenemos hoy la gran oportunidad de oír y ver a Celibidache dirigiendo la octava sinfonía de Bruckner, eso es una clase magistral de Celibidache que nos está explicando cómo él ve y entiende esa obra. Y luego vamos a ver cómo también nos explica, tiene otra visión Furtwängler o tiene otra visión Karajan. Y todo eso son consejos que estos grandes maestros nos están aportando. Hay que ser muy mediocre, hay que ser muy soberbio para no atender a estos consejos de los grandes maestros. Pues claro que sí. Tenemos que intentar oír qué es lo que ellos nos proponen, no para creerles a pies juntillas, no para imitarles, no para hacer una copia, sino simplemente para permitir ver qué es lo que los demás nos están aportando. Y cuando a mí me recuerdo hace poco estaba reestudiando la primera sinfonía de Brahms y recuerdo que hubo una interpretación de Celibidache que me resultó absolutamente prodigiosa. Me aportó una cantidad de información relevante, tan absolutamente genial, que constantemente iba volviendo a la partitura para ver qué es lo que el maestro estaba haciendo, para comprender qué es lo que estaba haciendo, y me di cuenta de muchas cosas que por mí mismo no había comprendido. Y luego a lo mejor oía otra interpretación de Karajan que igualmente me aportaba cosas muy interesantes. Algunas estaban más de acuerdo, otras estaban menos de acuerdo. En otras oportunidades las interpretaciones de Celibidache no aportaban nada especial, pero yo sí que había descubierto alguna cosa que me resultaba especial. Y con toda esa información yo voy haciendo una especie de puzzle, voy enlazando una pieza con la otra
y yo voy teniendo en mi mente una idea muy clara de qué es lo que musicalmente quiero hacer. Yo no voy pensando a nivel de forte, a nivel de staccato, a nivel de clarinete, sino que voy pensando a nivel de un todo, de qué es lo que yo quiero conseguir en cada momento, y eso es lo que yo intento transmitir a la orquesta mediante nuestra técnica y mediante nuestro gesto. Dice Lola que es como si obviáramos que la tradición de grandes pintores se ha nutrido de los cuadros de los grandes maestros. Se observa claramente las influencias de unos a otros en pintores geniales. Pues Lola, estoy como siempre estoy totalmente de acuerdo con usted. Es prodigiosa cada una de las apreciaciones que usted hace porque me parecen absolutamente geniales y magníficas. Muchísimas gracias por aportarnos toda esta cantidad de información que creo que es muy relevante, ¿no? Dice Benedicto Ripoll que es muy importantísimo oír. Son muchos los músicos que son más tocadores que oidores. Tocan, componen, analizan, leen música, pero no oye música. Sin buen paladar comer no se puede cocinar. Pues Benedicto, igualmente creo que es absolutamente fantástico lo que está aportando. Las audiciones fundamentales, fundamentales. Yo le decía primero oír, luego la audición con la lectura, que es lo que estaba comentando. Fíjense que es muy importante en la lectura, miren, la imaginación y la fantasía. Pues claro que sí. Miren, les voy a decir algo que un poco personal, ¿no? Yo tengo dos niños. Tengo un niño, Francisco, que tiene 6 añitos, y una niña, Cecilia, que tiene 17 meses. Eh, y fíjense que desde que Francisco nació, eh, lo que he intentado fundamentalmente transmitirle es el desarrollo de la imaginación. Creo que la imaginación es la cualidad, una de las cualidades más importantes que debe tener toda persona, pero que fundamentalmente es imprescindible para un artista y por supuesto para un músico y mucho más para un director. Capacidad de imaginarse, de ver más allá, de mirar 3 segundos más allá la pelota. Recuerdan el ejemplo que le hablaba antes del hockey, ¿no? La imaginación es fundamental. No se queden solamente con señalar estacatos, con entradas de instrumentos, con grupos de compases. Tienen que imaginarse, con todos esos datos, tienen que imaginarse algo más allá. Tienen que tener sus propias ideas musicales. Tienen que aportar valor a la obra de arte. Y eso es algo fantástico en música porque todos y cada uno de nosotros somos diferentes. Y en esa diferencia estriba realmente, yo creo que el milagro de la interpretación, ¿no? En que cada uno podemos aportar algo de valor, ¿no? Algo importante. Creo que es necesario, sobre todo en esta sociedad que estamos viviendo, que tengamos la necesidad de aportar valor a nuestro entorno. Y como músicos, como intérpretes, como directores, creo que es muy importante, creo que es fundamental que tengamos la capacidad de hacer música, no siguiendo una partitura, los signos, un compás, una entrada, etcétera, eso no es música, sino lo que esos signos relevantes, lo que esos signos importantes, lo que esos signos sustanciales nos han aportado para tomar nuestras propias decisiones musicales. Fíjense, cuando dirige Chelevidaque o cuando dirige Claudio Abbado, no piense que van pensando en las notas, no piense que van pensando en la entrada. Ellos lo que van, tienen una idea de la música que quieren hacer y eso es lo que expresan con las manos. No saben lo que está tocando cada instrumento en cada momento, ni saben siquiera la dinámica. No saben, hay veces que yo estoy dirigiendo y no sé si es fortísimo o es forte, o es tuta forza, o no sé si es pianísimo o es piano, pero sí sé exactamente qué sonido es el que quiero conseguir, qué es lo que yo quiero transmitir. Y entonces eso es lo que busco. Lo que busco no es el signo, sino lo que yo intento transmitir es el significado. No la palabra, sino el significado. Siempre a la hora de interpretar una obra, el director en realidad lo que tiene que hacer es tomar decisiones. Es decir, interpretar una obra no es otra cosa sino una toma de decisiones constante. Tiene que tomar la puerta A o tiene que entrar por la puerta B. Es decir, por ejemplo, en cuanto a staccato, ¿cómo de staccato quiero hacer este sonido? Muy corto, con más resonancia, quiero atacar, no quiero atacar, quiero que sea suave. ¿Cómo de rápido quiero hacer esto?
¿Cómo quiero hacer este fraseo? ¿Lo puedo hacer de la forma A o de la forma B? ¿A qué quiero darle más importancia? ¿Al oboe o al violín, o los violines primeros? Es decir, todo en la interpretación es una toma de decisiones. Y fundamentalmente lo importante es que uno, gracias a ese análisis, ese estudio de los elementos, vuelvo a repetir, que aportan valor, no pierdan el tiempo analizando todo lo que hay que no aporta valor sustancial. En una obra no todo es importante. No piensen que una sinfonía de Mozart todo lo que es importante. Esto no es cierto, ni en una obra de Beethoven, ni en una obra de Stravinsky, todo no es importante. Hay unas cosas más importantes que otras. Hay secciones que son simplemente secciones de oficio, de compositivo. Hay secciones que pueden ser perfectamente cambiadas y no pasaría realmente un gran desastre. Sin embargo, hay cuestiones que son absolutamente fundamentales, que son esenciales. Eso existe en todo, ¿no? Pues todos tenemos cosas más importantes, cosas menos importantes, y las obras de arte tienen elementos muy interesantes que aportan valor, que son significativos, pero otros muchos que no lo son. Lo interesante, lo trascendental es que ustedes presten atención a aquellos datos relevantes, a los significativos, y que tomen las decisiones siempre en base a elementos que sean unos elementos objetivos, que no sean por capricho, sino que sean en base siempre a elementos activos. Y que cuando tomen una decisión, sea la puerta A o la puerta B, no duden, sino que entren por la puerta, entren con valentía y defienda esa decisión que ustedes han tomado. Es decir, cuando ustedes analizando los signos relevantes de una partitura tomen una decisión interpretativa, no lo duden, defiéndanla, muéstrenla con toda vehemencia, crean, tienen ustedes que creer en sus ideas musicales, en su imaginación. Cuando ustedes se imaginen algo musicalmente, tienen que ir a por él. En la vida todo se consigue, sobre todo cuando uno es valiente, no solamente a la hora de tomar decisiones, sino con imaginación, sino sobre todo de cumplir y de hacer realidad. Tenemos que hacer realidad nuestros sueños y tenemos que hacer realidad nuestros sueños interpretativos, nuestra imaginación. No caigamos en la mediocridad del temor, del pecado. Muchas veces tenemos esa sensación del pecado, nos cuesta trabajo tomar decisiones porque pensamos que y si estamos equivocados y si alguien nos dice que está mal, no, eso no sirve. Tenemos que ser adultos y tomar nuestras propias decisiones y ser consecuentes con aquello que pensamos y defenderlo hasta el final con uñas y dientes. Les hablaba anteriormente de la partitura de estudio. La partitura de estudio fundamentalmente debe ser una fotocopia en la que nosotros vamos a guarrear, nosotros vamos a escribir un montón de cosas, vamos a intentar descifrar el código secreto. ¿Saben a qué llamo descifrar el código secreto? Pues descifrar el código secreto denomino a saber el significado de esos signos cuál es. Es decir, saber qué es lo que nosotros queremos hacer con esos signos. No los signos en sí. La música no son los signos. La música es el significado que nosotros aportemos de esos signos, el valor que nosotros demos a esos signos. Y lo que tenemos que tener en nuestra mente no son los signos, sino la representación musical de esos signos. Esa es la apertura de estudio en la que nosotros vamos a guarrear y vamos a intentar descifrar todo aquello que realmente sea relevante. Luego vamos a tener lo que denominamos la partitura de ensayo. La partitura de ensayo va a ser la partitura que llevemos ya a nuestro ensayo con la orquesta. Lógicamente no va a ser esa partitura llena de signos y llena de tachones, porque realmente está todo muy sucio y no nos vamos a dar cuenta de nada. La partitura que vamos a llevar al ensayo va a ser una partitura de aquellas cosas donde vamos a señalar aquellas cosas que nosotros queremos trabajar con la orquesta, aquellas cosas que para nosotros son importantes. Es decir, no vayan al ensayo con la partitura del estudio. Háganse una nueva partitura para el ensayo en donde vayan a notar aquellas cosas que vamos a trabajar con la orquesta, aquellas cosas que tengan problemas de tipo de afinación, de tipo mecánico, de tipo interpretativo, de tipo expresivo, de plano sonoro, etcétera, etcétera, etcétera. La partitura de ensayo no es una partitura para ver cada una de las anotaciones que hemos hecho. La partitura de ensayo es un lugar donde vamos a marcar de una forma muy prominente qué es, dónde vamos a pararnos, qué es lo que vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar, qué vamos a decir y cómo vamos a solucionar los posibles problemas que se puedan causar. Esa es la partitura de ensayo. Y finalmente, y con esto vamos a terminar la clase de hoy,
tenemos que tener también nuestra partitura de concierto. ¿Saben cuál es la partitura de concierto? Pues la partitura de concierto no es otra sino el salto al vacío. Es como en esta imagen que estamos viendo el salto al vacío. No tenemos que tirar al vacío. Tenemos que dar el triple salto mortal sin red. Eso no significa que no tengamos una partitura. Podemos tener una partitura, porque en un momento dado nos puede fallar de alguna forma la mente, ¿no? Pero la partitura del concierto es un salto al vacío. Uno ya, mediante ese estudio que hemos hecho, el fin último del estudio es tener en nuestra mente exactamente qué música es la que queremos hacer. Y eso lo hemos hecho gracias a un estudio activo, es decir, pensando, haciendo el músculo neurológico, es decir, intentando conexionar neurona a neurona cada uno de los elementos y de los acontecimientos relevantes que aparecen en una partitura, de forma que poco a poco va cobrando sentido en nuestra mente todo lo que queremos hacer musicalmente. Y por lo tanto, nuestras neuronas van a estar, si hemos hecho ese esfuerzo diario de hacer ese ejercicio muscular de conexionar neurológicamente todos los elementos, vamos a tener en nuestra mente una idea preclara de qué es lo que queremos hacer, porque todo eso lo hemos hecho gracias a ese estudio de los elementos relevantes de la partitura y sobre todo gracias o mediante la aplicación de una imaginación creadora, de una imaginación creativa que nos permite y nos posibilite ver más allá de lo que el resto de gente ve. Tenemos que intentar aspirar a ser grandes videntes en ese sentido, ver más allá, recrearnos en nuestra mente un mundo absolutamente fantástico, maravilloso, y tener la capacidad, mediante nuestro gesto y mediante nuestra comunicación no verbal, que nos va a posibilitar la técnica neurodirectorial, comunicar esa idea que tenemos en nuestro interior. Y fundamentalmente, esta es un poco la idea que quería transmitirles en el día de hoy sobre el estudio de la partitura. En resumen, recuerden, punto número 1, solamente deténganse en trabajar lo relevante. No todas las informaciones, sino solamente aquellas informaciones que sean importantes y relevantes para usted, que le vayan a servir para tomar decisiones interpretativas. Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión, no se queden solamente con ver los signos, sino que los signos nos tienen que ayudar para encontrar el significado musical que aporte valor a lo que vayamos a hacer. En tercer lugar, utilizar esa imaginación creadora para ver mucho más allá de lo obvio. Y en cuarto lugar, tener la capacidad de comunicación para transmitir no solamente a la orquesta, sino también al público, esa visión excepcional, esa visión musical, ese mundo que es invisible a los ojos de los demás. Un gran intérprete es aquel que le muestra a la orquesta y que muestra al público algo absolutamente fantástico, maravilloso, que ellos por sí mismos no pueden ver. Cuando un director, cuando un intérprete no tiene esa capacidad de ver más allá, pierde absolutamente todo valor. El valor que tiene un intérprete es el valor gracias al cual es capaz de ver más allá de lo evidente, de retener esa información de valor en su mente, no los signos musicales, eso no sirve para nada, esos son simplemente garabatos. Usted, a mi niña de Cecilia, de 17 meses, yo le muestro una partitura y ella lo único que hace son garabatos, son simplemente garabatos, no tienen ningún tipo de importancia. Eso no es la música. La música es aquello que ustedes como espíritus con una gran imaginación son capaces de ver gracias a esos signos musicales. Pero la música, la partitura, la interpretación no son los signos, son simplemente las sombras de todo aquello que nosotros como videntes, como personas que tenemos que aportar valor, mucho más allá de todo lo que ve, en fin, tanto la orquesta como el público, si tenemos esa capacidad de mostrar algo más allá, habremos cumplido plenamente nuestro cometido como directores. Y en definitiva, pues esto es lo que yo quería comunicarles en el día de hoy. Aprovecho nuevamente para darle las gracias a todos por haber asistido
a esta clase en este domingo ya plenamente primaveral aquí en España, donde ya las temperaturas son bastante elevadas y donde ya pues estamos todos respirando, saliendo de este invierno, además tan lluvioso, sobre todo al final. Quiero desearles lo mejor durante esta semana y citarles para nuestra próxima clase, que será, Dios mediante, el próximo domingo a la misma hora. Un saludo para todos, muchísimas gracias y sean felices. Adiós, chao.